Buenos días a todos los asistentes a este quinto congreso del CIERMI 2020. Los autores de esta ponencia, Eficiencia Energética con Generación Distribuida Fotovoltaica, caso de una congeladora de pescados y mariscos en Campeche, somos Jorge Chan González, Francisco Lezama Zárraga, Ximen Yen y Felipe Nopat. Lo que vamos a ver en esta presentación va a ser una introducción, descripción del sistema, la metodología, los resultados, las conclusiones y recomendaciones que se dan al respecto y las respectivas referencias y agradecimientos. Como introducción, vamos a decir que para esta planta generadora de fotovoltaica, de generación distribuida fotovoltaica, se le hizo un estudio de eficiencia energética. Esta planta está en una congeladora y tiene un sistema fotovoltaico de 60.32 kilowatts pico. En esta planta congeladora se le realizó una auditoría energética con la cual se analizó la información sobre las principales variables eléctricas que en ella encontramos. Se menciona que la generación distribuida a partir de energías renovables se ha incrementado a nivel mundial, tal y como lo está mostrando en esta gráfica que fue tomada de IRENA. La generación distribuida fotovoltaica proporciona beneficios adicionales al hecho mismo de proporcionarnos energía eléctrica. Uno de ellos es la mitigación de gases de efecto invernadero y la otra que funciona como una barrera térmica y evita la gran ganancia de calor por radiación solar. Y esto es muy relevante sobre todo en climas cálido-húmedos como el de la península de Yucatán y particularmente en Campeche. Bueno, la descripción del sistema. Esta planta de generación distribuida está constituida por 4 partes. Son 3 paneles fotovoltaicos de 15.6 kilowatts pico. Estos 3 paneles son de 15.6 kilowatts picos y un panel de 13.5 kilowatts pico. En total, toda la instalación se tienen 232 módulos, haciendo una capacidad total de 60.32 kilowatts pico, cada uno con sus respectivas protecciones y con sus respectivos inversores, tal y como lo colocamos aquí. Estos módulos también, todos en general, tienen una inclinación de 22 grados con respecto a la horizontal y cada módulo provoca un sombreado de 1.85 metros cuadrados. Hay que recordar que cada módulo fotovoltaico aproximadamente es de 2 metros cuadrados. Y en total, de los 232 módulos que tenemos, se nos proyecta una sombra de 430 metros cuadrados aproximadamente. La planta tiene una correcta orientación azimutal, es decir, está perfectamente alineada sobre el eje norte-sur y no existe un grado de desfasamiento. Lo que sí presenta esta planta es que experimenta esfuerzos mecánicos por su propio peso y sobre todo por la nula circulación del viento a través de ellos o por ellos, debido a que estos módulos están colocados a ras del techo, lo que provoca zona de estancamiento y a su vez le provoca enormes esfuerzos mecánicos que seguramente podrían derivar en desanclar las estructuras de los sistemas fotovoltaicos. La metodología fue planteada por Lezama et al. En 2018. Consta de una planeación, investigación in situ, recopilación de información, análisis de la información, la definición de las propuestas de mejora y así como el informe final. En la planeación, pues es necesario hacer una programación de visitas. Esa programación de visitas en la investigación in situ, pues nos lleva a una inspección calendarizada con una serie de actividades en cada inspección. La recopilación de información que va aparejada con la inspección es el levantamiento físico de las instalaciones, así como el censo de cargas, es decir, los kilowatts instalados, así como el funcionamiento de aquellas máquinas que demandan esa potencia.
Posteriormente a esta etapa viene el análisis de la información. Una vez que se recopila toda la información, se procede a analizar cómo se están comportando los parámetros eléctricos y ver los motivos y consecuencias que tiene ello, para después venir a definir las propuestas. En base al análisis de la información se pueden proponer optimización de procesos internos para garantizar el uso eficiente de la energía eléctrica y su consecuente ahorro. Y finalmente, una vez que ya se tiene todo esto junto, se elabora el informe final con una memoria técnica descriptiva y del diagnóstico energético con las propuestas de ahorro y eficiencia energética. Los resultados. Para hacer este estudio nos valimos de un equipo analizador de la calidad de la energía y potencia eléctrica trifásica. Este equipo es de la marca Fluke, el modelo es el 430 y es de la serie 2. Con el análisis de la eficiencia energética se conocieron los parámetros eléctricos más importantes de la planta. Aquí de manera resumida y de manera muy sucinta se están colocando en la tabla 5 y en la tabla 6 las demandas máximas y los consumos totales respectivamente. Estamos poniendo de los días más representativos que nos parecieron de todas las mediciones que se hicieron. Y por supuesto, dentro de estos días representativos destaca el 29 de enero, cuando fue que se tuvo la mayor demanda y también se tuvo el mayor consumo. Esa misma información que está presentada en las tablas, la presentamos aquí en esta gráfica, donde se puede apreciar el consumo diario en estas fechas que ya hemos mencionado, por fase, que corresponden al color azul, naranja y gris, y al total, que corresponde a la barra de color mostaza. Y podemos nosotros apreciar también que el mayor consumo se presentó el 29 de enero y que de todas formas los días subsecuentes y antecedentes tuvieron un comportamiento muy similar, y también pudimos observar que las cargas estaban relativamente bien balanceadas. Bueno, por otra parte, la planta fotovoltaica, la planta de generación distribuida fotovoltaica, tiene una particularidad que evita una ganancia solar. Como tenemos 430 metros cuadrados de área, esto provoca un sombreado que nos evita una ganancia térmica por techo diariamente de 236.62 kilowatts. Y aquí presentamos las ecuaciones de donde obtuvimos esa estimación. Por otra parte, esta misma planta en su funcionamiento evita la emisión de CO2 hacia el medio ambiente, y con esta planta se están dejando de emitir al medio ambiente 4.445 toneladas de CO2 mensualmente, el cual es un aporte bastante importante para la disminución de la huella del carbono. Y también presentamos aquí las respectivas ecuaciones de donde estimamos este valor. Como conclusiones y recomendaciones, tenemos que para mejorar la eficiencia de la planta generadora fotovoltaica, la planta generadora distribuida fotovoltaica, en épocas pico se recomienda que se reajuste la inclinación del sistema entre 10 y a 15 grados. Con esto se puede ganar hasta un 5% de eficiencia y se evita esfuerzos mecánicos. Las épocas pico, para nuestro caso en la península de Yucatán, corresponden a los meses de marzo a junio aproximadamente. Y en esa época la radiación solar incidente también anda entre el orden de los 10 y los 15 grados, de tal suerte que al inclinar los módulos con estos grados, estamos asegurando la mayor perpendicularidad de la radiación solar sobre ellos, haciendo
un máximo aprovechamiento de ella, de la radiación solar. Y por otra parte, también al hacer esta inclinación, vamos a evitar esfuerzos mecánicos por el propio peso de los módulos y por la acción del viento. Dentro de este mismo esquema, también se recomienda separar al sistema fotovoltaico del techo a una distancia mínima de 50 centímetros con respecto a la superficie del techo. Esto favorecerá la circulación del aire para que los módulos fotovoltaicos se logren enfriar, y con esto se prevé un aumento de eficiencia desde un 5%. Es importante señalar que la circulación para el enfriamiento de los módulos es muy importante, debido a que estos módulos se comportan como si fuera una máquina térmica, de tal suerte que al incrementarse la temperatura de los módulos, la eficiencia energética de ellos disminuye considerablemente. Entonces, el hecho de separarlos de la superficie del techo en al menos 50 centímetros va a hacer que el aire circule mejor y que, por lo tanto, los módulos fotovoltaicos se enfríen un poco más y su eficiencia aumentará. Además de que al hacer esta acción de levantarlos, también vamos a favorecer que el aire que está circulando no se acumule y que provoque zonas de estancamiento. Estas zonas de estancamiento lo que provocarán son esfuerzos mecánicos importantes a los módulos, al sistema, y eventualmente todos los herrajes y las estructuras ancladas podrán ser tiradas por la acción del viento. Y hay que recordar también que la península de Yucatán es susceptible a lo que conocemos como eventualidades del norte y huracanes, y en ambos casos oscila entre velocidades de viento entre 80 a 250 kilómetros por hora, dependiendo de la intensidad del meteoro. Para evitar pérdidas de eficiencia en la planta por sombreado, también se recomienda que una barda perimetral que existe alrededor de ella se disminuya en su altura para evitar, como ya se dijo, que se sombreen los módulos y se pierda eficiencia. Con esta acción prevemos aumentar un 2% en su eficiencia. Por otra parte, el sombreado producido por la planta de generación distribuida fotovoltaica evita que haya una ganancia térmica diaria por techo de aproximadamente 236.62 kilowatts, mismos que si no lo fuéramos evitados con esta planta, entrarían a las instalaciones de la congeladora y serían ganancias térmicas que tendrían que quitar las máquinas de refrigeración, y eso pues entendemos que sería un consecuente aumento en el consumo de energía eléctrica para poder retirar este calor diariamente. Se deben modificar las conexiones de cargas monofásicas en los tableros de distribución a fin de reducir el porcentaje de desbalance entre fases y evitar circulación de corriente por el neutro, mismo que provoca daños a la instalación, a los equipos y sobre todo, y la parte más importante, le puede provocar daños incluso mortales a las personas. Es muy importante hacer estas modificaciones en los tableros y así garantizar un mejor desempeño de la instalación eléctrica. Se recomienda también sustituir los motores eléctricos que tienen actualmente. Esos motores son de 12 y 9 kilowatts, que ya son viejos y obsoletos, por otros motores que hagan el mismo trabajo que ellos, pero a menor potencia, y estos motores son de alta eficiencia. Y con estas acciones se prevé disminuir el consumo en al menos un 5%. La planta cuenta con 6 congeladoras de 12 kilowatts, son la principal carga que tiene esta planta congeladora. Aquí es donde se congelan los productos de pescados y mariscos, y es importante reducirle la capacidad que tienen, que están demandando, y esto se puede lograr a través de instalarle variadores de velocidad. Con estas acciones podemos disminuir la demanda hasta en un 15%.
Al instalar estos variadores, nosotros podemos controlar los picos de potencia en los paros de arranque de los compresores tal y como están ahorita. En estos momentos se tiene un on-off en el sistema de encendido, pero si nosotros le instalamos los variadores, entonces esos picos se pueden eliminar suavizando la curva de demanda de tal suerte que se hace más eficiente la demanda de energía eléctrica, además de que podemos evitar otros parámetros tales como multas por salirnos del rango establecido de la demanda contratada. Y también con esta planta de generación distribuida fotovoltaica estamos evitando la emisión a la atmósfera de 4.448.9 kilogramos de CO2 equivalente mensualmente, que eso es un dato bastante importante, un aporte bastante importante que estamos dejando de emitir hacia la atmósfera, coadyuvando con nuestra naturaleza. Estas son las referencias de nuestro trabajo. Aquí se las presentamos. Y agradecemos profundamente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche el que nos haya financiado para realizar este proyecto, para habernos dado todas las facilidades, así como también agradecer a ECOFAR en este quinto congreso del CIERMI 2020 por habernos dado la oportunidad de presentar nuestro trabajo en tan importante congreso. No me resta más que agradecerles a todas las personas que nos están escuchando por su amabilidad en su atención. Muy buenos días.